Hay un dolor silencioso reservado para aquellos cuyos ojos han sido bendecidos o maldecidos con la capacidad de ver la arquitectura exacta del universo en cada partícula de polvo. No se trata del dolor de la ignorancia, que es la carga de la mayoría. Es el dolor de la lucidez implacable, la tragedia de darse cuenta de lo obvio que fue y sigue siendo obstinadamente ignorado por las masas. Este es el fardo del visionario, la sombra incesante que acompañó los pasos de Leonardo da Vinci, el maestro que no solo observó, sino que descompuso la realidad hasta encontrar la divina proporción, escondida en el desorden superficial del mundo. La mente clara, la que puede traspasar la fina membrana del hábito y la distracción para tocar la sustancia cruda de la verdad, se encuentra en una soledad vertiginosa. Mientras la mayoría deambula por un mundo de apariencias y prisas, contenta con la pulida superficie de los hechos aceptados, la mente de Da Vinci, un laboratorio interior, en constante y frenética actividad, estaba ocupada midiendo el alma del cosmos. Vio la misma geometría invisible de la mente, operando en la espiral de una concha, el remolino de un río, la musculatura de una sonrisa y la ramificación de una neurona. Para él, todo era un diagrama. Antes de profundizar en este abismo de lucidez, te invito a hacer lo que hizo Da Vinci: detenerte. Respira profundamente, no solo el aire, sino el silencio que conlleva. Observa por un momento el espacio que te rodea y observa cómo todo sigue un diseño que pocas veces notas. La forma en que la luz incide sobre la curva de un objeto, la forma en que las sombras se alargan o retraen, el ritmo sutil e ininterrumpido que gobierna tu propio pulso y la caída de una hoja. Date cuenta de que, bajo la capa de la vida cotidiana, opera un orden preciso, una matemática eterna que apenas rascamos. Si el sonido de este silencio y la revelación de este orden resuenan con tu propia búsqueda de la verdad sin filtros, te invito a unirte a este viaje. Si esta forma de ver el mundo, uniendo ciencia, arte y el alma más profunda de la observación, te parece imprescindible, entonces apúntate. Aquí exploramos no solo lo que Da Vinci creó, sino cómo pensaba, analizando el método mediante el cual unió, en una misma mirada, la frialdad de la razón y la calidez del espíritu. El impacto de percibir lo obvio ignorado radica, principalmente, en romper la ilusión del azar. El mundo para la mayoría es una serie caótica de acontecimientos inconexos. Para Leonardo el caos no existía, solo estaba la forma escondida dentro del caos, esperando ser revelada. No vio una montaña, sino la geología del tiempo. No vi un río, sino la perfecta hidrodinámica del movimiento incesante. No vi un cuerpo, sino un complejo de palancas, fluidos y proporciones que reflejaban, a microescala, el funcionamiento de los cielos. Pero esta visión holística no trajo una paz inmediata. La lucidez es, irónicamente, aislamiento. El observador que ve lo obvio ignorado carga con el peso de un conocimiento que no puede compartirse fácilmente. Imagínese al artista que domina la perspectiva, sabiendo que la profundidad y el volumen no son mágicos, sino resultados de estrictas reglas de geometría, y luego debe escuchar la verbosidad y las conjeturas superficiales de aquellos que solo ven color y figura. El genio, en este sentido, es aquel que habita el siguiente nivel de la realidad, pero se ve obligado a interactuar con quienes todavía están en el piso de abajo, maravillándose del techo. Leonardo da Vinci no fue solo un maestro de la pintura y el cincel, era sobre todo un maestro en el arte de la observación silenciosa. El silencio, para él, no era la ausencia de sonido, sino la condición fundamental para que la mente funcione a su máxima capacidad. El ruido del mundo, las conversaciones banales, las vacías disputas teológicas y las mezquinas preocupaciones de la corte eran el polvo que cubría el espejo del intelecto. Necesitaba vastas extensiones de soledad para permitir que su mirada profundizara en la anatomía de una hoja y extrajera de ella la lección universal sobre la forma de vida. El dolor de la mente clara surge cuando el observador se da cuenta de que las soluciones a los mayores dilemas humanos, ya sean de ingeniería, arquitectura o filosofía moral, están literalmente frente a todos. Están impresos en el diseño del vuelo de un pájaro, en la resistencia de un arco romano, en la armonía entre razón y espíritu que la naturaleza manifiesta en cada momento. Y, sin embargo, la humanidad persiste en buscar respuestas en pergaminos polvorientos o en gritos apasionados, ignorando el tratado silencioso y detallado que el mundo les ofrece.
Para Da Vinci, esta frustración no se manifestó en gritos o revuelta, sino en una necesidad febril e incansable de grabar. Si el mundo ignorara el mensaje, él lo escribiría, lo dibujaría, lo construiría, transformando su laboratorio interior en un registro interminable. Si la anatomía del ojo humano fuera un milagro de la mecánica y la luz, lo registraría con una precisión que humillaría a los médicos de su época, con la muda esperanza de que el registro al menos sobreviviera a la obtusidad colectiva. Esta clarosa sobre las reglas del juego del universo transformó la creación en un acto de revelación, no de invención. Cuando dibujó al hombre de Vitruvio, no estaba inventando una pose, estaba cartografiando la proporción de un ser humano en relación con el círculo y el cuadrado, demostrando que el cuerpo, en su máxima expansión y en su retirada central, refleja las matemáticas del cosmos. Estaba revelando lo obvio que se pasa por alto, que estamos, literalmente, hechos a medida para el universo. Es imposible mirar ese dibujo sin sentir el peso de la verdad matemática que nos constituye. La dificultad, sin embargo, es que la verdad no es maleable. El ignorante obvio no se doblega ante deseos o creencias cómodas. Si el agua se comporta de cierta manera bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, esa es una ley inmutable. Quienes lo ven y lo comprenden, pero se ven obligados a interactuar con quienes prefieren creer que el agua elevará montañas por pura fe, sienten la terrible fricción de la realidad contra la fantasía humana. Esta es la esencia del dolor con mente clara, el eterno conflicto entre lo que es y lo que otros quieren que sea. Esta soledad intelectual fue interpretada a menudo como frialdad o desapego. Pero la verdad es que el genio, al centrarse en la estructura fundamental de las cosas, tiende a alejarse de las trivialidades emocionales y sociales. No podía permitirse el lujo de charlar, porque cada momento de contemplación desperdiciado era un momento menos para descifrar otra línea más de la gran escritura de la naturaleza. La mente de Da Vinci era una máquina con un solo propósito, la búsqueda de armonía entre razón y espíritu, a través de la observación incesante. Buscó la forma escondida dentro del caos, y, al encontrarla, sintió el inmenso peso de ser uno de los pocos en presenciar su implacable belleza. Pero lo que pocos entienden es que esta implacable claridad tiene un costo que va más allá de la soledad intelectual. Hay una sombra que acompaña a toda la luz, un secreto sobre la naturaleza misma de la visión que Leonardo nunca se atrevió a revelar. Es el dilema del hombre que ve el mecanismo de reloj, pero no puede dejar de verlo funcionar, perdiendo la capacidad de apreciar simplemente el paso del tiempo. El visionario sufre la imposibilidad de dejar de ver, y comprender esto cambia todo lo que piensa sobre la mente humana. El impacto total de esta percepción se revela no solo en lo que produjo, sino en lo que decidió no terminar, un reflejo del infinito que percibió, y que el lienzo humano nunca pudo aprisionar por completo. Volvemos ahora al punto exacto donde la observación trasciende la mera visión y se convierte en una carga. Lo que antes era una serena iluminación, ahora se manifiesta como una exigencia severa. Hablamos de esa geometría invisible de la mente que, una vez revelada, ya no puede ocultarse ni deshacerse. Es como si los ojos se reajustaran para ver las líneas de fuerza, las tensiones estructurales y los vacíos de la realidad, y descubrieran que la mayoría de las construcciones humanas, ya sean físicas, sociales o intelectuales, desafían la lógica más fundamental de la armonía y la proporción. El dolor no reside en la complejidad de la verdad que se revela, sino en la impactante simplicidad de lo obvio que ha sido persistentemente descartado por la gran mayoría. El genio no sufre por la dificultad de comprender el universo, sino por la facilidad con la que otros lo malinterpretan. La mayor tragedia del conocimiento no es la soledad inherente al vidente, sino la silenciosa frustración de presenciar la inercia, la obstinada negativa del mundo a alinearse con la armonía que le es inherente. El hombre común, inmerso en el ruido de sus distracciones, prefiere el eco de su propia confusión al sonido limpio y cristalino de divina proporción. Para Da Vinci, esta discordancia entre la claridad interior y el caos exterior requería un refugio, el laboratorio interior. Este no era un espacio físico, sino un estado de silencio saturado de pensamiento concentrado. El verdadero observador necesita aislarse, no por arrogancia, sino por necesidad de calibración. Una mente clara requiere un entorno donde el único ruido permitido sea la fricción de las ideas, el sonido de la línea trazada en el papel invisible de la contemplación. El arte de la observación silenciosa se convierte entonces en una disciplina casi ascética. La claridad es una carga, ya que requiere responsabilidad. Una vez que se descubre la causa oculta de un problema, ya sea el fallo estructural de un andamio, la anatomía mal entendida de un gesto humano, o la lógica distorsionada de una política pública,
El observador ya no puede alegar ignorancia. Está obligado por la naturaleza misma de su visión a intervenir, corregir o, la mayoría de las veces, rendirse ante la resistencia masiva de una mediocridad satisfecha. Analicemos la divina proporción a la luz del sufrimiento lúcido. Esta no es una fórmula mística, sino una ecuación visual. Es el reconocimiento de que la estructura de un hueso, el recodo de un río, la ramificación de un árbol y la espiral de un pensamiento comparten la misma matriz matemática, ICA. La naturaleza no desperdicia, reutiliza patrones para lograr la máxima eficiencia. El cuerpo humano, por ejemplo, es la máquina hidráulica, mecánica y arquitectónica más sofisticada jamás concebida. Cuando Da Vinci diseccionaba un cuerpo, no estaba simplemente catalogando vísceras, estaba leyendo la partitura de la creación, buscando la ley que gobierna la tensión muscular y el flujo sanguíneo. El dolor surge cuando aplica esta ley y se da cuenta de que el arquitecto, el pintor, el ingeniero de su tiempo, e incluso él mismo, en momentos de prisa o descuido, violan esta proporción en favor de la conveniencia o la tradición vacía. La mayoría vive en una realidad bidimensional, aceptando la superficie de las cosas. El visionario, a su vez, está obligado a descifrar la tercera y cuarta dimensiones, la de profundidad estructural y la del espíritu inherente a la forma. Esta obligación impone al visionario un ritmo de trabajo que resulta, para el mundo exterior, incomprensible. Mientras que la sociedad exige velocidad y una finalización rápida, el observador paciente pasa días, meses, solo para comprender la raíz de un solo músculo del hombro, la necesidad exacta de una sola viga en un puente, o el tono sutil de una sonrisa que necesita contener toda la complejidad del alma. El genio parece lento, pero solo está calibrando el alma a la proporción exacta de la eternidad. Se niega a aplicar un parche superficial cuando la estructura requiere una reconstrucción basada en la verdad geométrica. Esta es la esencia de vuestra lucha contra las prisas y la superficialidad. Sabe que la naturaleza actúa lenta pero infaliblemente. La geometría invisible de la mente de Da Vinci no acepta casi bien o suficientemente bueno. Lo que para otros es un error perdonable, para él es una traición proporcionada. El peso de esta visión se manifiesta en lo que muchos críticos ven como su defecto más notable, la profusión de obras inacabadas. No se trataba de pereza o falta de concentración, sino más bien de la crueldad de la claridad. A medida que el observador profundizaba en la ejecución de una obra, iba descubriendo niveles de perfección cada vez más complejos, intrínsecos a la idea original, pero imposibles de reproducir con los medios y el tiempo disponibles. Vio lo obvio ignorado no solo fuera de él, sino también dentro de sus propias limitaciones materiales. La pintura se secó antes de que la idea alcanzara su plenitud estructural. El músculo que pintó en el lienzo parecía rígido y muerto en comparación con la palpitante complejidad que había descubierto a través del bisturí. La mente clara demostró que el abismo entre lo ideal y lo material es enorme. Por lo tanto, el acto de detenerse fue a menudo un acto de honestidad intelectual y, paradójicamente, un testimonio de la propia visión superlativa. Se detuvo no por insatisfacción, sino porque la imagen mental de perfección había superado la capacidad de su mano para alcanzarla en la pantalla. Esta es la gran lección del dolor de la mente clara. El visionario aprende que la meta no es la perfección estática del objeto final, sino la búsqueda incesante y la elevación continua del observador. El valor no está en la Mona Lisa terminada, sino en las miles de horas de observación que la hicieron posible, en los cientos de dibujos anatómicos que le dieron vida. El verdadero trabajo ocurre en el silencio de la observación, en el laboratorio interior. Si esta exploración en profundidad de la relación entre visión, proporción y la lucha interna del genio resuena con cómo ves tu propio viaje hacia la claridad, te insto a que te tomes un momento para suscribirte a este canal. Es aquí donde traducimos la sabiduría de los maestros al lenguaje de la ciencia y la filosofía interior, buscando unir la armonía entre razón y espíritu. Continuando nuestro viaje, ahora debemos enfrentar la paradoja central. Si la observación profunda es tan dolorosa, si conduce a la frustración de la inacción o lo incompleto, ¿por qué persistir en ella? La respuesta está en la belleza inherente de la forma escondida en el caos. Una mente clara no solo ve el error, ella ve el potencial, el diseño original que la materia está tratando de manifestar. Es la única recompensa que compensa el sufrimiento de la lucidez. El observador se convierte en traductor entre el mundo invisible de las formas perfectas, los modelos platónicos que Da Vinci buscó incansablemente, y la realidad imperfecta de la ejecución humana. Y es en este punto cuando descubrimos que la verdadera obra de Da Vinci no fue la pintura ni la invención mecánica,
sino el arte de vivir con esta dicotomía, transformando el dolor de la lucidez en el combustible de una curiosidad insaciable. Pero esta claridad tiene un costo real, un precio más profundo que el alma paga por la visión. El siguiente paso no es solo seguir viendo los errores del mundo, sino aprender a vivir y actuar con el peso de esa visión sin ser aplastado por ella. Y es precisamente en este manejo de la carga donde reside el secreto del genio, un secreto que intentó ocultar detrás de sus cuadernos encriptados. Hay un silencio que sigue a la tormenta de la percepción, una especie de calma que no es descanso, sino aceptación definitiva de lo inevitable. Finalmente llegamos a la cima de esta montaña de lucidez, donde el aire se enrarece y la vista, aunque vasta y deslumbrante, es fría. El dolor de una mente clara reside no solo en ver lo obvio que todos ignoran, sino en comprender que esto es el fundamento mismo de la ilusión humana y que, al revelarlo, el observador se convierte por la fuerza en un exiliado de la comodidad de la ignorancia colectiva. El clímax del viaje de Leonardo da Vinci no es la finalización de un cuadro o la solución de un enigma mecánico, es la paz austera lograda tras aceptar el peso de la visión. Quien observa con la intensidad de da Vinci no se limita a catalogar líneas y forma, él está leyendo el gran código de la existencia. La geometría invisible de la mente, que tanto hemos explorado, alcanza su punto de convergencia cuando el visionario se da cuenta de que la proporción divina no está solo en la disposición de las estrellas o en la espiral de un nautilo, sino en la tragedia repetitiva de la historia humana. Lo obvio que se ignora, en el nivel más profundo, es la negativa del hombre a reconocer la repetición de sus propios ciclos de error y negligencia. Vemos la misma vanidad, el mismo miedo, las mismas estructuras sociales defectuosas, manifestándose bajo nuevas formas con cada generación. El observador claro no se deja engañar por la superficie de los cambios, ve el esqueleto de la necesidad biológica y psicológica que permanece sin cambios. El dolor se convierte entonces en resignación creativa. El genio, como Da Vinci, entiende que su misión no es curar la ceguera del mundo, ya que la ceguera es, para la mayoría, un mecanismo de supervivencia psicológica, sino más bien registrar el código que queda. No pinta para enseñar, sino para testificar. Cada trazo, cada estudio anatómico, cada invención utópica es un grito silencioso que dice: vi armonía y la documenté, aunque sabía que sería descartada por la cacofonía del tiempo. Esta es la máxima redención de la soledad del laboratorio interior. Antes vista como un castigo, resulta ser el único entorno donde se puede capturar la proporción sin distracciones. La gran revelación de Da Vinci, el secreto que no necesitó escribir porque estaba incrustado en cada una de sus obras, es que la verdadera maestría está en unir diseño intelectual, razón, y colore, emoción, materia. El mundo ignora lo obvio porque separa razón y materia. La mente ignora el diseño estructural porque está abrumada por el color y el ruido. Pero el maestro sabe que la precisión de la ciencia debe ser el esqueleto de la pasión artística y que la pasión debe dar vida al frío esqueleto de la razón. El visionario es quien logra mantener esta tensión sagrada, viviendo permanentemente en la frontera entre el rigor matemático y la fugaz belleza de la forma. Es en este punto de tensión donde el dolor se convierte en poder. Cuando el observador claro se da cuenta de que no puede cambiar el mundo, recurre a lo único que puede controlar, la claridad de su propia lente. El estudio obsesivo de la anatomía, la hidráulica, la luz y la sombra, deja de ser búsqueda de conocimiento y se convierte en higiene mental. La precisión extrema es la forma que tiene Da Vinci de purificar su percepción, evitando que las nieblas del deseo o de la opinión oscurezcan la realidad. No buscaba la perfección en el sentido humano, sino la fidelidad absoluta al principio creativo que gobierna la naturaleza. La perfección, para él, era la armonía entre razón y espíritu manifestada en la forma. Y si este viaje de observación y claridad resuena con algo que siente, con el peso silencioso de ver más allá del velo, te invito a unirte a nosotros. Suscríbete y comparte esta forma de ver el mundo. Aquí continuamos explorando cómo Da Vinci utilizó el silencio y la observación, no solo para crear arte, sino también para tallar su propia alma en algo más robusto y libre. El último punto de inflexión en la vida del observador, el clímax de esta narrativa, es la transmutación del miedo. El hombre común teme el caos, la decadencia, la muerte. Ignora lo obvio porque lo obvio apunta a la fugacidad de todo. Pero la mirada de Leonardo, entrenada para ver la forma oculta dentro del caos, aprende que el caos no es el enemigo, sino el paso previo al nuevo orden. Ve la disolución de un cuerpo en sus componentes químicos no como un final trágico, sino como el inevitable regreso de la materia a su forma bruta, lista para ser incorporada a un nuevo diseño. La mente clara no teme la desintegración,
porque comprende la universalidad de la proporción. La muerte es solo la última línea de un diseño complejo que se pliega sobre sí mismo. Este es el verdadero regalo de la hiperlucidez, la libertad radical del miedo. El visionario que percibe lo obvio ignorado deja de ser atormentado por las trivialidades y la vanidad humana, porque opera en una escala de tiempo geológico y en una dimensión de geometría espiritual. Sus conflictos no son con los hombres, sino con la naturaleza y con los límites que él mismo se impone para replicar la perfección que ve. El dolor del maestro, por tanto, es el dolor del divino artesano, que sabe el molde original, pero está limitado por la materia humana. Se convierte en el guardián del secreto de la armonía, sabiendo que el secreto debe transmitirse no con palabras, sino con experiencias visuales y conceptuales que obliguen al observador posterior a despertar su propio laboratorio interior. El arte de observar en silencio es tu herencia, y el silencio es tu única audiencia permanente. El universo no fue hecho para ser explicado, sino observado, y quien verdaderamente observa se convierte en la creación misma, un espejo claro donde la divina proporción puede reflejarse sin distorsión. El dolor de la mente clara no es una carga que llevar, sino un cincel para afilar la conciencia hasta volverla indestructible. El viaje de Da Vinci enseña que para alcanzar la cima de la creación, primero hay que abrazar la soledad que acompaña a la visión, y al hacerlo, descubrimos que lo obvio ignorado es la llave maestra que abre no solo la puerta al conocimiento, sino también la puerta a una forma de libertad más profunda y silenciosa. Que la mirada de Da Vinci siga enseñándonos a ver lo invisible. Si este mensaje resonó en ti y despertó el deseo de continuar esta exploración de la mente y el cosmos, comparte este conocimiento y continúa con nosotros en esta búsqueda de claridad, porque aún queda un último secreto, la más profunda de las revelaciones de Da Vinci, que solo puede percibirse cuando el ruido externo cesa por completo y solo queda el sonido de tu propio pensamiento, armonizando con la música eterna de las esferas. Y ese secreto, amigo mío, es que la obra maestra más compleja que puedes crear es el estado inalterable de tu propia paz interior.